Ajonjolí de todos los moles. Regresamos, pues. Así es, y bueno, pues ayer, ya muy tarde en la noche, la comisionada de la búsqueda de desaparecidos, Carla Quintana, hizo pública una carta de renuncia a su puesto, en el que ha estado al frente durante los últimos 5 años, ¿no? Toda la administración, donde dice, entre otras cosas, aquí dice: estimado señor presidente, en virtud de los contextos actuales, presento mi renuncia con carácter de irrevocable y con efectos inmediatos a fines del día de hoy al cargo de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Dirigir la comisión y trabajar para mi país construyendo un proyecto de Estado en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas ha sido un reto y un gran honor. Durante este periodo se han construido los cimientos no solo de una institución, sino de un sistema y una política pública en materia de búsqueda de personas desaparecidas y de identificación humana de la mano de familias, autoridades federales y locales, servidoras y servidores públicos comprometidos con el acompañamiento de la comunidad científica e internacional. Lo realizado hasta ahora se ha hecho público constantemente. Los retos en relación con la desaparición de personas permanecen. El esfuerzo del Estado mexicano debe seguir dirigiéndose a una política integral de prevención, búsqueda y combate a la impunidad con la finalidad de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las personas desaparecidas, sus familias y la sociedad toda. Le agradezco haber depositado su confianza en mi persona y en el equipo que se construyó. Pues es una misiva afectuosa, respetuosa y donde plantea los retos, ¿no? Ahora, esta es una causa de la izquierda progresista. Y el camino avanzado también. Con las personas que están desaparecidas. Es una causa que planteó López Obrador no como presidente, sino desde tiempo atrás. Y es un esfuerzo colectivo y permanente, por definición. Ahora, la importancia radica en que el Estado mexicano se ha tomado en serio la cosa y está incluso destinando recursos como lo que no se destinaba antes, recursos públicos para dar con el paradero de estas personas. Muchas de estas personas desaparecidas desde los tiempos de la Guerra Sucia, incluso pasando por la guerra de Felipe Calderón. Y ahora también lo que se está tratando de hacer es identificar con precisión cuántas personas siguen desaparecidas, porque sí, no había una voluntad del Estado mexicano de dar con el paradero, ni mucho menos establecer un padrón real. Y ahora pues entendemos que está el gobierno federal en ese proceso de depurar y entender quiénes realmente siguen desaparecidos y continuar con la búsqueda. Así es un esfuerzo mayúsculo en donde es identificar cuáles han aparecido, también poner en contacto con los familiares a aquellas que finalmente sí aparezcan. Recordemos que la búsqueda de desaparecidos no es búsqueda de personas fallecidas, es búsqueda de personas desaparecidas. Y en este sentido es una gran noticia que este esfuerzo ya ha iniciado a tener pues resultados como el que se encuentra a personas que habían estado desaparecidas y ahora ya no lo están, vivas. Esa es una parte, y la otra parte es homologar, digamos, toda la información que en diversas bases de datos y de identificación pues estaban regadas, ¿no? Esta es otra de las cosas que se quieren hacer con este padrón, con este censo, del que más adelante va a hablar el presidente. Pero antes de eso, sí creo que vale la pena pues escuchar qué es lo que dice el presidente también de esta renuncia de Carla Quintana, en donde él reconoce la labor de la ahora exfuncionaria y también da certezas, un poco lo que escuchábamos con Miguel Arzate, sobre el trabajo que va a continuar desde luego en la labor de búsqueda de desaparecidos, que tiene que ver con la comisión y que tiene que ver también con muchas más personas y muchas más instituciones. Depende de la Secretaría de Gobernación, pero sí, Luisa María, alcalde, va a hacerse cargo de esto. Yo creo que cerró un ciclo y como pues somos libres, ¿no? Se está avanzando mucho en la búsqueda de desaparecidos, más que pues ella decide
renunciar y se le aceptó y se le reconoció pues su participación en varios años que estuvo a cargo de esta búsqueda de desaparecidos. Pero se está trabajando. Es que ya no es un asunto solo de una comisión, ya es un asunto de todo el gobierno. Que no se preocupen, que estamos avanzando en la búsqueda y que pues no depende de una compañera, por responsable que sea, por eficaz que sea, por comprometida que sea, depende de todos y somos muchos. ¿A qué se refiere Carla Quintana cuando dice el contexto actual? Pues puede ser por el censo o la búsqueda que se está llevando a cabo en todos lados y que están participando mucha gente, muchos. Aquí el mensaje también es: las instituciones permanecen, no se trata de esfuerzos aislados de hombres o de mujeres, es una colectividad y es una nueva función del Estado mexicano. Y digo nueva función porque si no le asignaban recursos a la búsqueda de personas, pues nada más era una mera simulación. Si en los tiempos de Peña le asignaban 6 millones de pesos a la búsqueda de miles de hombres, mujeres, jóvenes, pues o sea, era lo equivalente a no hacer nada y en su caso a burlarse. Ahora, hay varias organizaciones de la sociedad civil que se han dedicado desde décadas atrás a pues tratar de dar con el paradero de estos desaparecidos. Pero también hay otras ONGs que se están montando en esta causa y que más les interesa lucrar, hacer negocio, que dar con el paradero de las personas y encontrar la verdad. Y eso es parte de la crítica que lanza López Obrador. Así como en el tema ambientalista, hay ambientalistas que realmente sí están comprometidos con la causa que tiene que ver con la protección de la naturaleza, y hay otros que son ficticios, que están comprometidos con hacer un negocio nada más. Sí, lo que pasa es que se mezclan muchas cosas, ¿no? O sea, por un lado es evidente que hay un desacuerdo, digamos, al interior de quienes están a cargo y van a estar a cargo también de este censo, que es lo que plantea el presidente, que es como uno de los meollos, en medio de pues de una labor que presenta y que se enfrenta a pues muchos obstáculos también, ¿no? Muchas resistencias por parte de todos los actores que finalmente, bueno, las resistencias no son de todos los actores, pero enfrentan algunas resistencias en algunos casos, por ejemplo, al trabajar de pronto con las fiscalías, al poder homologar ciertos procesos, etcétera. Es decir, tienes como que articular demasiadas cosas y es evidente que en un tema tan sensible pues van a haber desacuerdos. Eso es un lado, pero eso se mezcla con esto otro que dices, ¿no? Donde también está un terreno abonado para pues meter otras agendas políticas y para pues tratar de prevalecer en toda esta discusión o incluso utilizarla en algunas ocasiones incluso electoralmente. Entonces el presidente pues también habla de eso, pero una parte importante me parece es lo que informa sobre lo que representa este censo y los resultados que hasta este momento ha tenido, que por cierto se va a entregar ya finalmente el informe en un par de meses, ¿no? 2 o 3 meses más o menos, planteó. Hay buenas noticias porque se están encontrando jóvenes, personas que se habían considerado desaparecidas en el censo que se tenía, ¿no? Originalmente, pero se sigue trabajando. Se ha avanzado bastante aquí en la Ciudad de México, pero falta en el resto del país. Están trabajando los gobernadores, gobernadoras, fiscales de los estados,
nos está ayudando la Secretaría de Seguridad Pública para lo mismo y los servidores de la Nación que están visitando los domicilios. Lo iniciamos hace como 4 meses y yo espero que en 2, 3 meses más ya podamos informarles a ustedes sobre esta situación. Y bueno, pues sí, hay algunas organizaciones que se cuelgan de este tema para hacer politiquería, para decir que antes la situación estaba mejor, que era menos grave, que sí había voluntad del Estado y que ahora hay un desdén. O sea, hay mucha politiquería. E insistir, grupos de interés que se meten a este tipo de causas para golpear a una administración, como es el caso del feminismo, como es el caso del ambientalismo. ¿Cuántas organizaciones hoy en día pues están financiadas por grupos de poder y pues da la casualidad que salen con estos reportes diciendo no, la cosa está peor que antes? Y la realidad pues no tiene que ver con ese tipo de informes, sino con que pues si analizamos de dónde viene todo esto, pues son muchas organizaciones, algunas hasta financiadas desde el extranjero, ¿no? Para golpear políticamente a una administración. Entonces, bien lo dices, es difícil de pronto poder separar todo esto porque viene mezclado y lo importante es atenernos también a los hechos. ¿Cuáles son los resultados y qué es lo que se está haciendo en términos presupuestales, ¿no? Exacto, porque son dos cosas, digamos, que se impulsan como narrativas. Una que está peor en la circunstancia de desapariciones en el país y por otro lado que no se está haciendo nada. Cuando, si nos atenemos a los hechos, pues verdaderamente esta administración es la que más ha hecho, más ha invertido, no nada más recursos materiales y dinero, sino también un esfuerzo muy importante a nivel institucional para poder dar cauce a esta meta, a esta misión que es muy, muy sensible y que desde el principio esta administración también se asumió como una promesa, una deuda y un compromiso. Vamos a escuchar parte de lo que pues aclara justamente el presidente y analiza sobre el contexto en el que se da de pronto estas narrativas. Es que hay muy mala fe. Se acusara al gobierno de 2 cosas. Una, de no estar atendiendo el problema de los desaparecidos. Eso es completamente falso. El gobierno nuestro es el que más se ha dedicado a la búsqueda de desaparecidos. Nunca, jamás se había asignado. Nunca el presupuesto, porque son muy deshonestos los conservadores, grupos o asociaciones pseudo defensoras de derechos humanos. Es como los pseudoambientalistas. Hace poco vino una señora aquí, igual como vino la señora que no puedo nombrar, que acaba de venir, que supuestamente a formarme sobre cómo es el movimiento feminista. Sí lo conozco desde hace años, desde que yo estaba en la escuela, y no solo lo conozco, lo practico. Tan es así que de 14 secretarías, 8 ocupadas por mujeres. ¿Eso hizo Peña Nieto? ¿Eso hizo Calderón? ¿Eso hizo Fox? Entonces viene aquí la señora, ¿no?, desde luego del bloque conservador. Ahora resulta que son feministas. Lo otro es que quisieran que pudieran exclamar, gritar a los 4 vientos de que hay muchísimos desaparecidos
en el tiempo de que nosotros gobernamos. Ahora resulta de que para estos falsarios hay más desaparecidos ahora que en la época de Calderón. Pues ya les estamos quitando bandera a los falsarios. Bueno, y con respecto a lo que se está haciendo y algo que es muy medible es el tema del presupuesto. Lo mencionaba el presidente y también mostró unos datos, por aquí los tenemos y me los regalan, cómo ha evolucionado el presupuesto dirigido a la búsqueda de desaparecidos que entre la entrada de esta administración y este momento. Ahí las líneas son muy claras, ¿no? Aquí, bueno, se plantea cuánto ha evolucionado para el CONABIM, cuánto ha evolucionado para la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y para el mecanismo de protección a periodistas también, ¿no? Sí. Y en todos los casos lo que vemos es un crecimiento muy, muy importante. No sé si tenemos la tabla. Nada más subrayar lo de la Comisión Nacional de Búsqueda, si la regresamos, que es la línea azul. Sí. O sea, dice el presidente, pregunta, ¿cuánto es lo que se tenía? Entendemos que 6 millones de pesos. Sí, o sea, en los tiempos de Peña, o sea, no había nada. En la tabla es muy claro. Mira, ahora regálenme la tabla de nuevo. Ahí está, los 6 millones de pesos que dices, 2018, cuando entra esta administración, y luego cómo ahora estamos en mil millones, ¿no? Así es, para 2023, 1,000 millones de pesos. O sea, ahí está la voluntad del Estado mexicano reflejada en que existan los instrumentos reales para dar con el paradero de las personas. Antes era puro atole con el dedo. Decían, no, sí estamos buscando, no estaban haciendo absolutamente nada. Y además se reunían ahí sí con los padres de familia, incluso hasta besos se daban con algunos organizadores de estos eventos y hay muy buena voluntad del Estado para resolver esto. Y en los hechos era pura parafernalia, no, era un montaje, no había absolutamente nada. Y ahora tenemos una voluntad reflejada en los recursos. Y es muy importante explicar esto, informar esto, porque hay quienes dicen, ay, la renuncia de Carla tiene que ver con que ella ya se hartó de que no se hizo nada. No, se hizo mucho y ella lo reconoce en su carta. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda alguna. Y también saca a colación otro debate el presidente que tiene que ver con lo mismo, ¿no? O sea, con de qué manera se plantea el tema de la violación, por ejemplo, a los derechos humanos y donde todo el tiempo se está poniendo en el centro al ejército, dice el presidente ya por consigna, ¿no? Todo es culpa del ejército y hace una defensa que tiene que ver no solo con el ejército, sino de cómo ha cambiado la visión y la política en esta administración en relación con el ejército. Vamos a escuchar. Lo otro es echarle la culpa al ejército. Así, ya por consigna, se está haciendo un gran esfuerzo, como nunca, para que por encima de todo se respeten los derechos humanos. ¿Cuándo se había visto que por el caso de Ayotzinapa estén 15, 20 miembros del ejército en la cárcel? Y entre ellos 2 generales, uno en prisión y otro que acaban de resolver darle libertad para que siga su proceso en su casa y se está analizando porque es muy probable que se impugne la decisión del juez. ¿Por qué fue lo de Ayotzinapa? Entre otras cosas, porque se quiso ocultar la verdad. Nosotros no actuamos así. Bueno, pues el presidente es muy claro, nosotros no somos iguales. Además, hay que recordar que un ejército asume órdenes y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y antes, pues los presidentes, sobre todo Felipe Calderón, daban las órdenes de que salieran a las calles cuando no había un mecanismo legal, hubiera en ciertas regiones toque de queda, pues
asesinaran y después averiguaran. Cambió también el jefe o el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y la visión del propio ejército que tiene de sí mismo como institución. Hoy el ejército se asume como una institución que puede construir, que puede favorecer al país a través de obras de infraestructura, a través de programas sociales también, porque tiene lo del Tianguis del Bienestar. O sea, está coadyuvando en funciones que le ha atribuido el propio presidente de la República y que los elementos militares han reconocido para ellos mismos, ¿no? Sí, o sea, ¿a qué ha cambiado la dirección del ejército? De eso no cabe la menor duda. Sus prioridades, su forma de operación, sí, desde esta dirección. Ahora, el ejército no es un monolito y también plantea inercias, de pronto resistencias, contradicciones que se expresan en de pronto algunos de estos procesos. Eso tampoco no debemos dejar de reconocerlo. Pero lo que es muy importante es cómo ha cambiado finalmente la tendencia en sus acciones en función de una nueva dirección. Vamos con... es que también le preguntaron, a propósito de todo esto, al presidente cómo van las investigaciones sobre el caso de los 5 jóvenes desaparecidos allá en Jalisco, en Lagos de Moreno, y lo que dice, pues básicamente el presidente es lo que en días pasados también ya dijo la Fiscalía y el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en el sentido de que, bueno, se sigue buscando a los muchachos y por otro lado, hace unos días se encontraron restos humanos, pero se confirmó que no se trata de ellos. Y hay un equipo de la Secretaría de Seguridad a cargo de Rosa Isela Rodríguez que está ayudando en la búsqueda, ¿no?, de estos jóvenes, parte de lo que dice el presidente. No tengo todavía información sobre lo que esté resolviendo la Fiscalía General de la República. Estamos ayudando. Hay un equipo allá de la Secretaría de Seguridad Pública ayudando en la búsqueda de los jóvenes. Se han hecho análisis de restos de personas y no son los jóvenes. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Y ya lo informó incluso el gobierno de Jalisco.